Bienvenidos a nuestro programa nuevamente, Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la palabra de Dios, la única que podrá darnos verdadero consuelo y esperanza eterna. Si usted se conecta hoy por primera vez, nuestros programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. En este tiempo hemos visto que debemos recordar en momentos de crisis, en momentos difíciles, que Dios es nuestro refugio seguro. También vimos que para tener un mejor entendimiento de la crisis, de esta crisis que nos ha tocado vivir, es indispensable ver a Dios en control de todo. Vimos que aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo, es posible sacar bendiciones de las crisis. También vimos que en medio de la crisis económica, Dios nos ha dejado principios en su palabra para manejarnos sabiamente y manejar nuestras finanzas de manera sabia. Es cierto, muchos hemos tenido que aislarnos en este tiempo, pero estudiábamos que debemos recordar que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado y nos ha dejado recursos para enfrentar bíblicamente la soledad. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado aflicciones y sufrimiento en medio de esta pandemia? Sin embargo, también vimos que Dios es nuestro consuelo en medio de las pruebas. Si vemos a nuestro alrededor, ciertamente muchos valores en el día de hoy se están perdiendo. Y fuimos estimulados por el pastor Eddie Michelin que a pesar de lo que estamos viendo, nosotros podemos nadar en contra de la corriente y podemos continuar viviendo por principios. También vimos por la palabra de Dios que es imposible decirle no, que no es imposible decirle no a las tentaciones. También fuimos exhortados por el pastor Saladín de que debemos cuidarnos de la autolástima, que en vez de hacernos la víctima debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios, que es la única, como decía el pastor Luis Méndez, esa palabra que produce en nosotros un verdadero cambio. Un cambio tan grande que nos da la humildad para procurar con diligencia sanar y restablecer relaciones que están rotas. Las relaciones rotas, las situaciones que no podemos controlar, nuestra impotencia tiende a estresarnos. Qué bueno fue poder ver que Dios ha dejado recursos en tu palabra para manejar el estrés. En el día de hoy, el pastor Eduardo Saladín nos hablará de un tema que, si somos honestos, muchos de nosotros hemos tropezado. El pastor nos hablará sobre el pecado de la ira, nos hablará de las causas y de su cura. Y antes de que él dé su sesión, pues me gustaría que el pastor Luis Méndez, quien estará con él también compartiendo el tiempo de pregunta y respuesta, ore para que Dios bendiga este tiempo. Vamos a orar entonces. Señor, gracias que tú estás en tu trono. Gracias que tú reinas. Dice tu palabra que ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. Y de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Nosotros estamos aquí asombrados de tu gracia, estimulados por tus promesas, deseosos de escucharte, de ser ministrados. Una vez más, usa a tu siervo, el pastor Eduardo, para hablarnos, para exhortarnos, ministrarnos, consolarnos en tu palabra. Acércanos a ti, que todos nosotros podamos ser estimulados a amarte más. Sé con nosotros, guíanos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como Daniel decía, la ira es un problema universal que nos afecta a todos, a ricos y pobres, jóvenes y viejos, personas profesionales, no profesionales, intelectuales, a todos en un momento u otro nos ha afectado la ira, y muchos tienen patrones de ira que han afectado sus vidas, han afectado sus matrimonios, han traído un colapso en sus familias, ha traído un debilitamiento en el medio en el cual ellos se desenvuelven. Y también, muchos no lo saben, pero eso está relacionado con problemas de salud física, con poca productividad en el trabajo. Y la ira, es interesante que los estudios demuestran que es un denominador común en los delincuentes
juveniles. Y nosotros o a nosotros nos gustaría definir hoy lo que es la ira, hablar de sus causas y hablar de su cura, cómo podemos trabajar para manejar la ira en nuestras vidas. Dice el pastor Greg Nichols, nos da la siguiente definición que a mí me parece muy interesante. La ira es, ahí está en pantalla, es la indignación del alma experimentada como respuesta o el descontento del alma que experimentamos como respuesta al percibir algo como malo, algo como equivocado, algo como diabólico y que demanda una justa retribución o pago. Me gustaría poder desglosar esta definición. Fíjense lo primero, es un descontento, es un desagrado. Eso ocurre en nuestro hombre interior. Esto ocurre en nuestra alma. Y cuando nosotros experimentamos ese descontento, cuando vemos algo que percibimos como malo, hay ciertos hechos que ocurren en nuestras vidas, hay ciertos hechos que ocurren alrededor de nosotros, hechos que vemos en las noticias, que cuando nosotros los leemos o los vemos, decimos que eso está mal. Una niña fue violada. Esto nos indigna. ¿Por qué? Porque sabemos que eso está mal. Un grupo de jóvenes cometió una fechoría y asesinó a un anciano para robarle el dinero de su pensión. Sabemos que eso está mal. Y eso nos crea un descontento, una indignación, porque percibimos lo mala de esa acción cuando las personas la llevan a cabo. Pero no solo eso. También nosotros decimos, eso que sucedió, eso que está mal, merece un castigo, porque la ira es un asunto de conciencia. Y hay algo que debemos entender, y es que nosotros nos airamos porque somos creados a la imagen de Dios. Y Dios se aira cuando ve el mal. Dios se aira cuando nosotros transgredimos su ley. Y esa ira que nosotros experimentamos, repito, es fruto de haber sido creado a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios se aira por razones justas, por razones bíblicas, por razones que son correctas. Nosotros nos airamos cuando nosotros somos afectados. Nos airamos por razones que son bíblicas, como yo digo, cuando vemos que se comete una fechoría, que hay una violación, que hay un robo, que hay un abuso, nos airamos. Pero también nos airamos cuando nosotros somos afectados en lo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, yo quiero que contestemos una pregunta que ustedes tienen ahí en su bosquejo. ¿Es pecado airarse? ¿Es pecado enojarse? Bueno, nosotros podemos decir que muchas veces la ira no es pecaminosa. ¿Cuándo la ira no es pecaminosa? Cuando nosotros no nos airamos o enojamos, vamos a utilizar los términos como sinónimos cuando vemos que algo malo ocurre. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, versículo 26, se nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que hay una ira que es bíblica. Yo puedo airarme, yo puedo indignarme cuando veo que algo ha sucedido y no pecar. ¿Cuándo no peco? Cuando a esa ira yo le doy la salida bíblica correcta. Ahora hacemos la pregunta nuevamente. ¿Es pecado airarse, enojarse? Bueno, hay momentos
en que la ira sí es pecaminosa. ¿Cuándo es esta ira pecaminosa? Cuando nos airamos por razones egoístas, cuando nos airamos por razones que no son bíblicas. Es cuando dejamos poner el sol sobre nuestro enojo. Y le voy a dar algunas razones, no todas, de cuando nosotros nos airamos de una manera pecaminosa. Fíjense, lo primero que tenemos que analizar son algunas razones por las cuales nosotros nos airamos para luego poder tratar con la cura. Yo decía que yo tengo que saber por qué me estoy airando para poder combatirlo a la luz de la Biblia. Y lo primero de todo, a mi entender, es que nosotros nos airamos de una manera pecaminosa porque estamos centrados en nosotros mismos. Nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros queremos que se cumplan nuestros deseos, que se cumplan nuestras aspiraciones, que las cosas sucedan tal como nosotros la hemos planificado. Y cuando las cosas no suceden así, nosotros nos airamos. Es como dice Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, que Eric va a poner en su pantalla. Fíjense algo. ¿Qué yo he dicho hasta aquí? Que nosotros nos airamos porque estamos centrados en nosotros mismos y tenemos una autoadoración. Dice Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Por qué yo peleo? ¿Por qué yo guerreo, como nos había enseñado el pastor Luis Méndez? Bueno, porque cuando las cosas no se hacen como yo quiero, entonces yo peleo. Dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Es lo que dice la palabra. Yo quiero que hagamos un análisis de nuestras almas. Fíjense que cuando no se hace nuestra voluntad, cuando nuestros deseos no son satisfechos, cuando nosotros no conseguimos lo que queremos, peleamos y guerreamos. Y quiero ponerles un caso bíblico de esto. Ustedes recuerdan que Dios manda a Jonás a Nínive a predicar la palabra, pero Jonás no obedece a Dios porque él no quería que los ninivitas se convirtieran al Señor. Él huyó a otro lugar. En alta mar, Dios levanta una tempestad. Jonás le pide a los marinos que lo arrojen al mar porque dice que la tempestad vino por causa de él. Allí lo traga un gran pez y luego de esa experiencia, Jonás va a Nínive. Pero recuerden que Jonás era un profeta, un hombre de Dios. Y nos dice que en Nínive, Jonás predicó la palabra y predicó que la ira de Dios iba a venir y que se arrepintieran. Pero la verdad que Jonás lo que quería es que la ira de Dios cayera sobre los ninivitas. Él lo que quería era que Dios los destruyera. Óigame bien, siendo un profeta, no quería que ellos se arrepintieran. Pero ¿qué sucede? Los ninivitas se arrepienten y Dios los perdona. Y en Jonás, capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y dice la palabra, y se enojó. Óigame bien, se enojó porque Dios había salvado a los ninivitas, y él consideraba que los ninivitas era un pueblo que había hecho mucho daño, que era un pueblo muy malo, y él no quería que Dios lo salvara. Pero como si eso fuera poco, dice en el versículo 2, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y él estaba tan enojado que dice en el versículo 3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué él se enojó? Porque no se hizo su voluntad. Qué bárbaro es Jonás, están diciendo muchos de ustedes. Pero miren, muchas veces nosotros somos como Jonás y me gustaría que hiciéramos un análisis. Mire ahora, usted quiere oír la charla o quería oír la charla. Hay problemas atmosféricos en nuestro país porque hay una tormenta. Hay ciertos problemas con las conexiones de internet y usted quiere edificarse, quiere aprender acerca de la ira. Eso es algo muy bueno. Pero resulta que quizás usted se enojó porque la transmisión no está llegando bien o porque no pudo conectarse al principio. ¿Por qué usted se enoja? Porque las cosas no salieron como usted quería. Entonces se enoja y quizás usted peleó en su casa con su cónyuge, con sus hijos. Quizás se fue la energía eléctrica por un momento y usted no pudo conectarse. Y continuamente nosotros nos enojamos porque damos una mala respuesta a las cosas que nos suceden. Eso hizo Jonás. Dios en su providencia lo manda a hacer algo o le envía algo y él se enoja porque las cosas no resultan como él quiere. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, que yo soy mi propio ídolo. Yo quiero que las cosas sean como yo decreto que sean y el único que decreta cómo han de ser las cosas es Dios. Imagínese que usted llega a casa luego de un día de trabajo. Ahora lo han sobrecargado de trabajo porque en su empresa donde usted labora han despedido ciertas personas porque las ventas han disminuido. Usted está trabajando mucho, tiene mucho estrés, llega a su casa, quiere descansar, quiere ver un programa de televisión, pero sus hijos empiezan a corretear en la casa o quieren compartir con usted. ¿Qué pasa? ¿Es lícito querer descansar? ¿Es lícito querer tener un momento de esparcimiento? Sí, pero cuando usted ve un problema entre sus hijos, usted lo que hace es que pelea con ellos y le grita y dice, en esta casa no se puede descansar. Yo que trabajo tan fuertemente y produzco el dinero y traigo todo a esta casa y no me dejan descansar un segundo. Muchachos, déjenme ya, me tienen cansado. Y entonces uno da una respuesta pecaminosa. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan. O imaginemos una madre que va al supermercado con su hijo y el niño hace un desorden. Y la madre ahí mismo en el supermercado se enoja y empieza a hablarle mal al hijo. ¿Por qué? Bueno, el hijo actuó mal, es verdad. Ella quiere que se comporte bien, es verdad. Pero ella le da una mala respuesta a esa situación. ¿Por qué? Porque ella quiere que las cosas resulten como ella las ha planificado y quiere ir al supermercado y hacer una compra en tranquilidad. O esa misma madre le da una orden a sus hijos que arreglen su habitación mientras ella sale al supermercado y que la ayuden a recoger no solo las habitaciones, a ordenar la casa. Y resulta que cuando ella regresa, encuentra las habitaciones desordenadas, la casa en desorden. ¿Y qué hace? Se aira con los hijos en vez de hablar con ellos y empieza a hablarles mal, empieza quizás a decirles cosas que son inapropiadas. ¿Cuál es el punto aquí? Que Dios es soberano y Él permite las cosas que suceden
en mi vida. Y yo no puedo airarme porque las cosas no resulten como yo quiero. Miren, a mí me pasó hoy. Yo estoy en Jarabacoa, los que no conocen, es una ciudad de las montañas de nuestro país. Y estaba lloviendo y yo me paré a comprar unos tomates para una ensalada. Y resulta que cuando bajo del carro y abro la sombrilla estaba defectuosa y me mojé. Se dobló la sombrilla y yo estaba molesto ahí en ese momento. Estaba molesto porque me estaba mojando, porque la sombrilla no había funcionado. ¿Qué yo tuve que hacer? Yo tuve que en ese momento hablarle a mi alma y decir, espérate, está lloviendo por la providencia de Dios. La sombrilla se descompuso y yo no quería que se descompusiera. Ahora, yo no voy a empezar a quejarme, a decir cosas inapropiadas o a pelear con mi esposa que estaba conmigo porque las cosas no salieron como yo quería. Recuérdense de eso. Dios es el Dios de la providencia. Dios permite que las cosas sucedan. Y si yo me airo porque las cosas no suceden como yo quiero y doy una mala respuesta, como vamos a ver, me estoy quejando contra Dios. Yo debo aprender a decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mi esposa me dice ahora que fui a comprar los tomates, los pagué, me puse a arreglar el paraguas, la sombrilla en el momento que me estaban dando los tomates, pagué los tomates, óigame bien, me devolvieron el dinero y me fui. ¿Y ustedes saben qué? Se me olvidaron los tomates y dejé la funda con los tomates. Llego a mi casa y mi esposa me dice, apea los tomates del carro porque ella tenía otras cosas en la mano. Y resulta que yo dije, ay, pero dejé los tomates. Esa era otra fuente para yo, más santificado. Entonces, ustedes saben lo que hice. Volver a encender el vehículo, bajar al sitio donde compré los tomates y volver con mi tomate. Dios es el Dios de la providencia. Dice él en su palabra en Proverbios, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Yo puedo planear todas mis cosas, pero el Señor es que permite que yo llegue a tiempo a mi trabajo, que pueda hacer mis funciones bien. Todas esas cosas las permite el Señor y debemos someternos a la voluntad de Dios. Pero hay algo más también. Nosotros nos airamos cuando internalizamos la ira, no solamente cuando queremos que se cumplan nuestros deseos. Fíjense algo. Hay situaciones que se nos presentan, como todas esas que yo dije, y no damos una respuesta bíblica. Entonces, internalizamos estas situaciones. Y la internalizamos de una manera, pero también hacemos otra cosa. Explotamos. Fíjense cómo ahí se nos dice lo que nos habla Proverbios 26, 23. Vamos a leerlo, Proverbios 26, 23. Fíjense lo que dice. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, nosotros no tratamos bíblicamente muchas situaciones que se nos presentan. Unas personas internalizan esa ira. Tienen una ira mal contenida. Se amargan y se resienten. Y por eso cito ese texto. Hay personas que alguien le hace algo mal y en vez de hablar con esa persona y empezar a tratar lo que sucedió, el hecho, esa persona se queda callada. He visto en la labor pastoral, en el ministerio,
el caso de esposas que sus maridos las maltratan, les hablan mal, las ignoran. Y esas esposas, en vez de sentarse a hablar con su esposo o de buscar ayuda si su esposo no le escucha para que hablar y resolver ese problema, porque el esposo no le dedica tiempo a ella, no solo la maltrata, sino que le habla mal a los hijos, no provee para el hogar. Esa esposa tiene una lista de faltas de su marido. Y cuando el marido la trata descortésmente, ella tiene como un libro de contabilidad. Y aunque no lo tiene escrito, ahí lo apunta. Trato descortés o irritante. Palabras desagradables, me habló mal. Y se queda callada, pero por dentro está hirviendo. No enfrenta a su esposo abiertamente, sino que deja que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Y cuántos de nosotros no somos así? Que seguimos hablando normalmente con los demás, como si nada hubiera pasado, cuando tenemos resentimiento personal porque le guardamos una o varias cosas a esa o a esas personas en plural. Tenemos, hablando en términos contables, un disco duro, un archivo lleno de todos los resentimientos contra nuestros cónyuges, hermanos, amigos, hijos, padres. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado así? Y lo que dice la Biblia, que el que actúa con esa amargura, con ese resentimiento, lo que está haciendo es odiando. Y les voy a decir algo más. Esto es autodestructivo. Sí, me oyeron bien. Es autodestructivo. Dice Job 5:2, porque el enojo o el resentimiento mata al insensato y la ira da muerte al necio. Y dice Proverbios 19:19, el hombre de gran ira llevará el castigo. ¿Por qué? Porque va a sufrir la miseria de su propia guerra interna. Entonces, guardar resentimiento es opuesto a la voluntad de Dios. El resentimiento lo que él hace es que nos envenena, crea raíz de amargura. Y quiero que oigan estos datos en relación a los efectos de esa ira almacenada, de ese resentimiento, de esa amargura en nuestras vidas, lo cual es médicamente reconocido. Esto trae desórdenes físicos y emocionales. ¿Emocionales cómo? ¿Cómo el resentimiento, la ira, me lleva a un problema emocional? Bueno, hay personas que para salir de eso que tienen dentro, en vez de darle una salida bíblica, lo hacen bebiendo alcohol o usando drogas para escapar de su realidad y no enfrentar sus emociones y no enfrentar su realidad. Otros lo que hacen es soñar despiertos. Y si yo viviera en otra casa, y si yo tuviera otra esposa, y si yo tuviese más dinero. Otros lo que tienen es un exceso de buen humor, haciendo historias, haciendo cuentos para no enfrentar su situación. No toman nada en serio. Miren, es el tipo de persona que ha sido herido, ha sido maltratado, ha sido rechazado desde pequeño. Y en vez de tratar esas cosas con aquellos que lo ofendieron, lo que hace es que oculta esa amargura, ese resentimiento con el buen humor. Pero ese buen humor es una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos. Puede hacer muchos chistes, pero en el fondo de su corazón se está castigando a sí mismo. Pero también la ira no solo produce problemas emocionales, sino físicos. Hay personas que tienen ansiedad, problemas de sobrepeso, que comen en demasía. Otros tienen úlceras, depresiones, dolores de cabeza,
problemas en la piel, insomnio. Por eso digo que la ira es autodestructiva. Miren, Caín se airó y mató a Abel. Él se airó tanto que mató a su hermano, y eso está en la Biblia para que nos sirva de ejemplo. Hay personas que en un momento de ira han cometido locuras, han asesinado a otras personas, han discutido por algo trivial y eso ha acabado en un desenlace terrible. Caín, cuando Dios no aceptó su ofrenda y aceptó la ofrenda de su hermano, se decayó su semblante, dice la Escritura. Por ejemplo, nos resentimos cuando alguien se destaca más que nosotros en el trabajo. Aún en la iglesia, muchas personas se sienten mal porque otros tienen más dones y talentos. O en el trabajo, cuando hay un ascenso, un aumento de sueldo, o cuando una persona tiene una mejor posición económica o tiene mejores calificaciones en la universidad, en el colegio. Hay personas que están resentidas por dentro y miran a esa persona con ese resentimiento, lo miran con malos ojos. Y dice la Biblia que esto es algo pecaminoso, que debemos cuidarnos de esto. Porque cuando lo hacemos así, óigame bien, aunque suene difícil y duro, estamos pecando de odio. Y debemos confesar ese pecado en la presencia de Dios. Y debemos tratar con esa persona de una manera bíblica cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo desagradable. Cuando nosotros tratamos esos asuntos como Dios dice en su palabra, es como cuando una persona está indigestada y algo le cae mal, que tiene mal, se siente mejor. En primer lugar, tú te estás autoidolatrando y quieres vivir para tus pasiones y deseos y quieres que las cosas resulten como tú quieres. Verifica también si tú estás tratando las situaciones bíblicamente o eres de aquellos que no las tratan bíblicamente, sino que te estás lleno de resentimiento. Hay otros que cuando le hacen algo explotan como un volcán. Son como ciudades sin muro que son derribadas fácilmente, son tomadas por el enemigo. Y le voy a decir algo. Hay personas que nos dicen a nosotros, bueno, tú sabes que yo tengo un temperamento ligero y yo exploto y mis hijos saben que yo soy así, mis amigos, pero después yo voy donde ellos y le digo algo bueno y ya ellos saben que yo soy así. No, miren, a nadie le gusta vivir al pie de un volcán que bota lava todo el tiempo, porque esa lava nos cae y nos quema. A nadie le gusta que le caiga encima agua hirviendo. Entonces, si tú tienes ese temperamento así que te airas y explotas, entonces también debes tratar tus asuntos de una manera bíblica. Pero hay una tercera razón y es cuando nos airamos porque sucede un evento y llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos e informaciones a mano. Y esto es algo muy común. Le voy a dar un ejemplo bíblico. La esposa de Potifar, donde trabajaba José en Egipto, Potifar era el capitán de la guardia. Ella quería que José tuviera relaciones sexuales con ella. Y un día que José estaba en la casa, ella entró, lo asió por su bata para que tuviera relaciones sexuales con ella. José sale huyendo y ella se queda con la bata en la mano y dice que José trató de violarla. Cuando llegó su esposo, ella le hizo el mismo cuento y él le creyó a su esposa, y es lo natural, le creyó a su esposa y no era verdad. Pero miren, muchas veces nosotros, cuando nos dicen algo, llegamos a una conclusión y no investigamos si eso es cierto.
Dice la Escritura, parece tener razón el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Por ejemplo, llegan sus niños del colegio y nos dicen que los trataron mal en el colegio otros niños, que abusaron de ellos o que los profesores le hablaron mal, que ellos hicieron su tarea y la profesora o el profesor no la tomó en cuenta, que el profesor los puso de castigo y volvió y le habló mal, o que le dice que estaban tomando su merienda en el colegio y vino un amigo y le arrebató la merienda, lo tumbó y lo golpeó. Cuando nos dicen eso, lo primero que nosotros hacemos es, sin investigar nada, nos airamos, decimos que eso fue un abuso, que cómo le hicieron eso a nuestros niños, que en ese colegio los profesores son unos abusadores, que no tienen control del aula, que no controlan a los otros niños, pero no hemos investigado la historia. Aún muchas veces, y pongo el ejemplo de los hijos porque sé que hay muchas parejas jóvenes, usted está tranquilo en la casa con su esposa hablando, oye un grito que parece que alguien ha muerto y viene uno de sus hijos gritando y llorando y diciendo que él estaba tranquilo jugando en su habitación y que vino su hermano y lo golpeó. Que vino su hermano y le quitó el juguete con que él estaba jugando. ¿Y qué hacemos nosotros? Inmediatamente llamamos al otro hermano y nos airamos y lo amonestamos sin investigar. Mis hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos ser prontos para oír, debemos estar dispuestos a escuchar, debemos ser tardos para hablar, debemos primero al oír recabar toda la información que sea necesaria, no podemos ser impulsivos. Y entonces nos dice el texto, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué es la ira? Un descontento, una indignación del alma cuando percibimos algo como malo que merece una retribución o un pago porque sabemos que está mal hecho y somos creados a la imagen de Dios. Vimos la pregunta, ¿es pecado airarse? No siempre es pecado airarse porque dice la Escritura en Efesios 4:20 sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Luego repetimos la pregunta, ¿es pecado airarse? Sí, la ira puede ser pecaminosa cuando nos airamos primero por razones egoístas, por razones no bíblicas, cuando queremos que haga nuestra voluntad, cuando las cosas no salen, que cumplan nuestros deseos, y nos airamos cuando no tratamos las situaciones bíblicamente. Y en ese caso, nos quedamos callados y guardamos resentimiento o explotamos como vimos. Y aquellos que guardan resentimiento deben saber que están odiando a la otra persona, porque dice la Escritura que el que odia disimula con sus labios. Yo espero que cada uno de ustedes haya identificado cuál es su caso, porque hay muchas otras causas más. Yo tomé 3 causas generales. Habiendo identificado las causas generales de la ira, ahora lo que debemos hacer es ver ¿cuál de esas causas o cuáles de esas causas son las que nos están afectando a nosotros? Luego de que verifiquemos eso, esas causas, de lo que debemos hacer es confesar a Dios nuestro pecado. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Si tú quieres vivir miserablemente, sigue en tu pecado y tu fin va a ser sumamente triste. Pero no solamente debemos confesar ese pecado a Dios, sino que debemos confesar ese pecado a aquellos que hemos ofendido con nuestro pecado de ira. Y eso para muchos se hace muy difícil porque al ser egoístas y orgullosos como somos todos, no quieren pedir perdón a otras personas. Pero tú debes ir donde tu esposa, donde tus hijos, donde tus ambos compañeros de trabajo, aquellos que tú hayas ofendido y decirle, mira, mira mi amor, yo quiero pedirte perdón porque yo me he enojado de una manera pecaminosa. Mira mi vida, yo te he hablado mal. Yo te he dicho palabras desagradables. Yo me he disgustado contigo y he dejado de hablarte. Yo quiero que tú me perdones. No lo justifique. Cuando tú vayas a pedir perdón, no lo justifique. Dígale en por qué usted le está pidiendo perdón y espere que esa persona lo perdone. Lo primero, identificar la causa o las causas de la ira. Lo segundo, confesar nuestro pecado a Dios y a aquellos a quienes hemos ofendido. Lo tercero es aprender ahora cuál es la respuesta bíblica que debemos dar. Cuando tú te aires, por la razón que sea, tú debes descargar esas tensiones de la ira hacia la solución del problema que te está afectando. Las cosas no salieron como tú esperabas. Mira la providencia de Dios, lo que Dios te quiere enseñar. Recuerda, tú no eres el centro del universo. No pelees, no grites. Alguien te habló mal. Entonces, habla con esa persona si está a tu alcance y dile, mira, fulano, si es tu esposa, tus hijos, quien sea en el trabajo, yo entiendo que me has hablado mal y has actuado mal contra mí y yo no quiero airarme en mi corazón contigo, ni guardar ningún tipo de resentimiento. O sea, dirige esas tensiones que tú tienes hacia la resolución del problema. No te quedes callado. Si puedes resolverlo en ese momento, no lo dejes para después. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, porque fíjense que dice, no dejéis que el sol se ponga sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. No dejes esas cosas para mañana, si las puedes resolver hoy. En cuarto lugar, tú debes hacer de eso un motivo de oración. Señor, yo quiero que tú me cambies. Mira, este es mi problema. Yo he identificado lo que yo puedo ver. Muéstrame lo que puedo ver y lo que no puedo ver. Ayúdame a confesarlo en tu presencia. Ayúdame a pedirle perdón a los demás. Ayúdame, Señor, a tratar estos problemas bíblicamente, dirigiendo la atención de la ira cuando me voy a irar, a buscar una solución al problema, no a la persona. Señor, yo te estoy orando para que tú me des el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, dame dominio propio para yo poder dar un testimonio de mi fe. Señor, ayúdame a ver que ese testimonio que yo doy con esa ira pecaminosa, con esa intolerancia, con ese abuso verbal, con dejar de hablarle a las personas, con maltratarlos, con rechazarlos por mi ira, es un pecado. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, perdóname por ese pecado que yo he cometido. Qué bueno es saber, Señor, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Señor, perdóname porque ese pecado mío puso a Cristo en la cruz del Calvario. Pero también qué bueno es saber, Señor, que yo tengo esperanza porque este pecado mío está cubierto la sangre de Cristo. Y ese plan
para tratar con la ira. Es un plan breve, es algo sencillo, pero nos ayuda a tener una mejor disposición y nos ayuda a limpiar nuestros corazones de esa ira, de esa amargura, de ese resentimiento que hemos en sus vidas. Hasta aquí llegamos, Daniel. Pastor, muchísimas gracias. Realmente hoy con el tema del internet se ha ido un poquito, pero independientemente de todo, el material ha sido excelente. Que Dios nos ayude a poder trabajar con el pecado de la ira, que somos expertos viéndolo en los demás y muchas veces cerramos los ojos para ver cuando nos corresponde a nosotros. Vamos a pasar ahora el tiempo de pregunta y respuesta para pasar a la segunda parte. Pues, Pastor Méndez, usted abre su micrófono también, por favor. Y la pregunta primera es, ¿hasta qué punto puedo airarme sin pecar? Para el pastor Eduardo. Bueno, nosotros dijimos que cuando yo percibo algo como malo, ¿verdad? Yo debo primero ver, eso que yo percibo como malo, ¿es malo a los ojos de Dios? Eso debemos verlo. ¿Eso violenta la ley de Dios? ¿O es algo que yo percibo como malo porque me afecta a mí? Entonces, yo debo aprender primero a identificar qué es lo que me está airando. Y esa persona entonces preguntaba, Daniel, en ese contexto, ¿cuál era la parte de la pregunta, la segunda parte? ¿Cómo puedo diferenciar de que yo me pueda airar y que no llegue a pecar? Oh, bueno, vamos a suponer que alguien me ofende y yo me siento mal, me han ofendido. Yo me puedo quedar callado con esa persona y quedarme resentido. Yo le puedo contestar y gritarle, hablarle mal, o yo le puedo dar una salida bíblica a esa persona. Si es un compañero de trabajo o un hermano de la iglesia, mi hermano, vamos a ver algo. Tú me has hablado mal, entender, mira, tú me has gritado o tú te has burlado de mí. Pasa algo. Entonces ya yo estoy yendo al problema de lo que sucedió. Yo no estoy atacando a la persona en este momento. Tú ves, yo estoy dirigiendo la atención y la solución de la situación. Pastor Méndez, ¿usted tiene algo que agregar con respecto a eso? No, me parece muy bien lo que Pastor Eduardo ha dicho. Con respecto a la segunda pregunta, es una mujer que por años ha lidiado con su esposo con problema de ira. Ella lleva años orando por él y él ha reconocido varias veces su problema, pide perdón, pero vuelve nuevamente a caer en el mismo pecado de la ira. ¿Qué ustedes le pueden recomendar a una persona así? Esa es una buena pregunta. Rápidamente, yo le diría a esta esposa, la primera pregunta, ¿el esposo es creyente? Sí, es creyente, es creyente. Daniel, ¿el esposo es creyente? Ok. Primero, esa hermana debe tener paciencia porque los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Yo trataría ella debe tratar junto con su esposo de identificar las causas de la ira de él y tratar de aplicar algunos de estos principios bíblicos. Luego, si eso no mejora, buscaría ayuda de hermanos más maduros, de consejeros o de los pastores de su iglesia, lo que pueda tener, ¿verdad?, más cerca para poder tratar ese caso y seguir, buscar una ayuda ya de una persona más madura, con más experiencia, que los vaya guiando y que vaya trabajando con ese pecado. También, cuando digo que tenga paciencia, vamos a suponer que esa persona, ese esposo, se aira con ella todos los días, pero viene y le pide perdón. Y ella ve que
poniendo en práctica esos principios, ya no se aira todos los días, sino 3 veces a la semana. Eso es un gran cambio. Por eso debe ser paciente en trabajar, orar y esperar los cambios en su esposo. Pastor Méndez. Sí, yo pienso que me gusta mucho cómo el pastor Eduardo aborda el tema de buscar ayuda. Yo creo que esa es la clave. Porque sobre todo con ese tipo de pecados, que no le podemos llamar de otra manera, sino de pecados, eso es muy difícil sanarse por uno mismo. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida cristiana es esa, que a nosotros nos avergüenza más lo que opina la gente que lo que opina Dios. Entonces, eso es un problema. Si a lo que nosotros realmente nos interesa es crecer en santidad, nosotros debiéramos de tener menos resistencia a buscar ayuda. Entonces, como pastor, lidiando por muchos años con esto, yo me doy cuenta que aquellos que presentan más humildad, que están más abiertos para dejarse ayudar, crecen más rápido, porque como decía el pastor Eduardo, hay hermanos con más madurez, hay hermanos con un carácter que ha sido ya más santificado y este tipo de problemas como la ira, eso no se resuelve con una charla como la que estamos dando aquí, porque son hábitos que hay que reprogramar otra vez y es mucho más fácil si nosotros vemos ese carácter modelado en otro, interactuando con otra persona. Quizá lo vemos siendo igualmente atacado, igualmente con circunstancias complicadas y no responde con ira. Entonces, uno aprende de esa gente. Yo creo que nosotros somos discípulos por una razón, porque parte del aprendizaje no solo es con libros, sino con viendo modelado esa actitud en otra. Entonces, en conclusión, yo creo que la clave de lo que el pastor Eduardo ha dicho es esa disposición como pareja a decir, vamos a buscar ayuda de gente más madura en la fe, que pueda decirnos, mira, en esa actitud ahí, no es correcto como le hablaste a tu esposa, no está bien el tono de voz, no está bien lo que está haciendo con tus hijos. Para eso necesitamos exponernos, y esa es una palabrita que no a mucha gente le gusta, incluyendo gente en la iglesia, penosamente, pero no hay crecimiento si no hay exposición. Pero yo creo que, de nuevo, como soltaba muy bien el pastor Eduardo, que Dios nos concede esa humildad para decir, estoy mal, necesito ayuda, no importa de dónde la ayuda venga. El asunto más importante es si vamos creciendo la imagen de Jesús en cuanto a eso. Así que me parece muy acertada el tema de buscar la ayuda ahí. Y un detalle más, y si el esposo no es creyente, porque una cosa es cuando es creyente, así te vas a la respuesta, pero me pregunta alguien que tiene esa misma situación, pero el esposo no es creyente. ¿Qué dice el pastor Eduardo? En ese caso, ella tiene que modelarle a Cristo a su esposo y tratar de ganar a su esposo con su conducta casta y respetuosa. Pero en amor, con respeto, debe decirle, ay, mi vida, mira, esta situación crea conflictos entre nosotros, crea una mala atmósfera en la casa. Estoy diciendo cosas hipotéticas, pues fíjate cómo ese temperamento tuyo te está afectando en el trabajo o cómo en el trabajo tú eres un faro de luz y aquí vienes y gritas. Entonces yo creo que eso nos está afectando, te está afectando a ti en tu salud, te está afectando a nosotros en el matrimonio, nos está afectando con los hijos. Mi vida, vamos a ver lo que dice la palabra, si ella es creyente. Vamos a buscar ayuda, ¿no? Los pastores de la iglesia, a buscar esa ayuda, porque yo te quiero mucho, tú eres mi marido, yo no quiero que haya un problema entre nosotros, yo no quiero que tú tengas un problema físico, yo quiero que tú te ganes el corazón de tus hijos y tus hijos en la casa se sienten intimidados por la forma como tú reaccionas, por las cosas que tú dices, y esas cosas van a repetir luego en la vida de ellos.
esas cosas se van a repetir en los matrimonios de ellos después. Inclusive, esa ira sí puede llegar a tener una agresión física en un futuro. Sus hijos pueden inclusive copiar esos patrones que son sumamente activos. Pastor Méndez, parece que el pastor Eduardo se cayó ahí. En lo que él entra, déjeme decirle que hablamos de que la respuesta blanda quieta la ira, dice la Biblia, y de eso es que el pastor Eduardo está tratando de abundar. Yo creo que el énfasis aquí es, hay que dar un amor que no es natural, que solo Cristo lo pone para gente que no merece ese amor. Y ahí es donde, sobre todo en el caso de una relación matrimonial, que es un pacto, pues crea una naturaleza diferente a otro tipo de relaciones. Cuando una persona están casados, hay un proceso de santificación que no va a evitar el sufrimiento. La nota de balance es esta. Ninguna mujer debe someterse a un maltrato físico, abuso físico de un hombre. Yo tengo la convicción como pastor de que uno debe amar, uno debe ser paciente, pero en ningún sitio en la Biblia Dios le manda a una mujer a someterse a un esposo poniendo en riesgo su vida físicamente. Y yo he tenido que manejar muchos casos de eso, donde ya se pasa la línea que es aceptable y ya lo que encontramos en la relación es una amenaza física. En ese caso, nosotros entendemos que hay que actuar con más sabiduría para eso. Yo no creo que todos los casos lleguen ahí, pero siempre es bueno dar esa nota de balance, de que nadie vaya a pensar que usted tiene que quedarse aunque la maten dándole golpe. Y esa es una de las razones por la que en nuestras sociedades los números de homicidio han aumentado. Y yo creo que es parte de una mala comprensión con eso. Habiendo dicho eso, yo creo que hay un llamado de sacrificio, de amar a personas difíciles. Yo he tenido que trabajar con gente extremadamente complicados en el tema de la ira. Y son personas que de por sí el diagnóstico es que ellos ni lo ven, ellos ni se dan cuenta. Las ilustraciones que yo he tenido que pasar con personas con problemas significativos en su trato y no lo ven ni siquiera. Pero en algunos casos, para no ser dogmático, es impresionante cómo el amor consistente ha derribado esa ira. Una de las razones por las que algunas personas son tan airadas es que vienen con heridas del pasado. Y lo que exhiben en la ira es una respuesta a un problema no resuelto internamente. El problema es que llegarle a la herida para sanar no es tan sencillo. Para eso se requiere entrenamiento. Por eso nosotros decimos siempre, siempre será parte de la ecuación. Busca ayuda, no a la esposa que está aquí, si es el caso de que tu esposo se aira demasiado, no trabajes eso sola. Eso no funciona así. Hay gente entrenada para ayudar en cuanto a eso, porque si va a haber una solución por la gracia de Dios, necesariamente habrá que sanar esa herida internamente con esa persona. Y para eso uno se entrena, para eso hay manera de no llegar para allá. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando Dios abre esas posibilidades y hay una consistencia en mostrar amor, como decía muy bien el pastor Eduardo, de que la esposa se llene de una doble porción para mostrar ese aprecio a pesar de todo eso, produce una sanación real. Nadie está contento siendo airado. Nadie. Yo no he conocido una sola persona que sufra de mucha ira y que esté contento con ser así. El problema es que no sabe cómo resolver el problema y todo lo que recibe es ataque, no ayuda, sino simplemente ataque. Entonces, de nuevo, es un caso complejo. Yo siempre digo que en reuniones como esta es muy difícil dar una respuesta particular a una pregunta general. Eso requiere levantamiento de información, eso requiere evaluar hábitos de conducta, eso requiere muchos estudios que solo son posibles por un proceso de consejería formal. Y eso es lo que nosotros animamos a hacer. Así que es lo que se me ocurre, Daniel. No sé si el pastor Eduardo ya entró o algo así. Sí, ya entró. Sí, yo entré y estoy con el audio para evitar los problemas de la transmisión.
Muchas personas, Luis, vienen con esos patrones, esos hábitos aprendidos de su hogar, de la infancia, y reaccionan de esa manera. Y como tú dices, son patrones que han mantenido por 20, 30, 40 años y no van a cambiar de la noche a la mañana. Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos convertimos y empieza un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación, de hacernos a la imagen de Jesucristo, dura toda la vida. Nosotros, yo siempre lo digo, hemos sido perdonados, pero no hemos sido glorificados. Vamos a tener que luchar siempre con el pecado remanente en nosotros. Amén. Amén, gracias, pastor. Y cuando ese esposo, que es iracundo, le dice a su esposa que él es la cabeza del hogar, ella dice que deben buscar ayuda y él dice que no. ¿Qué debe hacer esa esposa? Bueno, esa esposa debe hablar con su esposo. Primero debe orar al Señor para pedirle sabiduría. El esposo debe pedirle al Señor que mueva el corazón de su esposo para que él entienda la situación y la gravedad de la situación, porque una persona que se aira tan frecuentemente puede hacer locuras, me explico, y puede llegar un momento donde inclusive haya una agresión física, donde haya una desgracia familiar, donde ella tenga hasta que reportarlo a las autoridades por una agresión física a ella o a alguno de los hijos. Entonces, eso puede tener consecuencias muy funestas. Puede acabar, como yo le decía, con la salud de él, con el matrimonio. Pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso que cambia los corazones y que le puede quitar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne si no es creyente. Y si es creyente, lo puede tomar para llevarlo a crecer y ser un testimonio de la obra de Cristo en la vida de una persona. Pastor Luis. A mí me gustaría ampliar el caso de asumiendo que es creyente, porque yo creo que en el caso del no creyente ya hemos dicho lo que se puede decir, que es ser paciente, buscar ayuda y lo que sea. Pero en el caso del que es creyente, que yo creo que resulta mucho más común. El problema es lo que decía el pastor Eduardo. Hay gente que ellos se justifican. Yo he tenido muchísimos casos que cuando estamos en la consejería y la esposa dice, pastor, mire, esto es lo que pasa en mi casa, esto es lo que sucede con los hijos, esto es lo que... Y cuando le preguntamos al esposo, ¿qué tú dices de eso? Entonces él dice, es que yo soy así. Eso me pasa mucho en el salón de consejería. Es que yo soy así, yo siempre he sido así. La pregunta mía es, ¿qué tú me quieres decir con eso? Porque hay un texto en la Biblia que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es esa visión, como señalaba el pastor Eduardo, de santificación. Yo ya recibí a Cristo, pero eso es solo la entrada, eso es lo único que... A veces nosotros creemos que cuando una persona recibe la salvación, ya es todo lo que hay que hacer. Bueno, eso apenas que te libran del infierno, pero eso no es todo. La obra más hermosa es la preparación para que disfrute a Dios. Eso se llama santificación. Nadie está exento de santificación. No es un buen argumento decir yo siempre he sido así, porque eso no resuelve nada. Yo sé que tú has sido así, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es qué vamos a hacer con ese problema. Porque la cruz es poderosa, no solo para salvar, sino para transformar. Desde que el negocio en el cual Dios está envuelto no es nuestra comodidad, sino nuestra santificación. Y ese es un tema de carácter que yo creo muy común en muchos de los hombres, que Dios está diciendo tiene que crecer en esa mansedumbre, tiene que crecer en esa ternura. El hombre no es como nos enseñaron muchos de nuestros abuelos, que hay que hablar duro y se hacerse sentir.
No, el hombre es tierno porque Cristo fue tierno. El hombre es amoroso, es paciente, puede imitar y dar los frutos del Espíritu. Yo creo que necesitamos incentivar a que en estos tipos de problemas de carácter entendamos que hay una necesidad de santificarnos. Dios está transformando el carácter. Justificar lo que hemos sido por los últimos 20 años, lo que sea, no cambia la situación. Eso no me sirve de nada. Lo que realmente yo tengo que abrazar es decir, si Dios está por mí y me ha dado la sangre de Jesús, Él es capaz de hacer la obra que falta, la obra de transformación. Y de nuevo, insistimos, para eso se necesita ayuda. Eso no lo logra uno por uno mismo. Eso no funciona así. Esa es la idea. Pastor, dice alguien, si ella, ¿qué hace ella? ¿Lo lleva a los pastores y no se somete a él no querer ir a los pastores? Si la persona es creyente, una de las cosas que nosotros creemos cuando una persona es creyente y está integrado a una comunidad de fe, es decir, es miembro de una iglesia, es que los pastores no solamente opinan, sino los pastores tienen autoridad. Nosotros somos fieles y estamos totalmente convencidos de que la estructura para una persona crecer es ser parte de una comunidad, en este caso la iglesia. Pero los pastores están ahí y Dios le da autoridad sobre las ovejas. Entonces ya no es un asunto de opiniones. Nosotros como pastores manejamos el amor a las almas y nosotros debemos empujar las ovejas que no tienen todas las mismas disposiciones. Entonces, cuando hay un caso así, debe buscar ayuda de los pastores. Los pastores no son policías. Los pastores son pastores para eso. Primero están motivados en amor, pero no le tienen miedo a las ovejas. El trabajo de nosotros es muy difícil como pastor, porque nosotros tenemos que amar como Jesús a gente que son complicadas a veces, por eso. Pero cuando es un miembro de una iglesia, la santificación no es opcional, no puede ser opcional. Por eso nosotros decimos, debe haber un discipulado, debe estar integrado. Y cuando hay deficiencias de carácter, que todos nosotros lo tenemos, para eso es la bendición de estar bajo autoridad. Porque cuando un pastor entra en juego, no es a dar opiniones. El pastor va a exigir cambios, pero no es una exigencia que se hace porque uno quiere aplastar al otro, sino esencialmente porque lo ama y lo quiere ver crecer. Combinando en una ecuación amor por el alma y al mismo tiempo amor por Cristo. El crecimiento es la respuesta. Tenemos que crecer. Entonces, uno de los testimonios que yo doy es, yo estoy casado con mi esposa, cariñosamente la morena, ella se llama Vilma, tenemos 33 años de casado. Yo creo que esa es la mujer más sumisa que yo he conocido en mi vida, pero no me tiene miedo. No me tiene miedo. Desde el día 1 que nos casamos, antes de yo ser pastor, siendo simple miembros, ella me hablaba en amor, ella volvía y me hablaba en amor, ella oraba conmigo en amor, pero si al cabo de cierto tiempo yo insistía en ser testarudo en mi actitud, lo próximo que yo encontraba era un pastor en mi casa. Porque nosotros teníamos un pacto, yo le decía, tú no tienes que consultarme para llamar a un pastor. Eso fue un pacto de nuestro matrimonio. Entonces ella, con toda su sumisión, con todo su amor, llegaba a un punto que ella decía, esto no progresa, aquí tiene que entrar un pastor que tenga autoridad sobre los dos. Y esencialmente no me iba muy bien a mí cuando eso pasaba. Porque cuando el pastor llegaba a mi casa y preguntaba qué está pasando aquí, y ella explicaba y yo explicaba, usualmente a mí me entraban. Pero gracias a Dios que tuve pastores que me amaron, no me tuvieron miedo, me confrontaron. Y una de las cosas que eso produjo en mí es más admiración a mi esposa. Ella ha sido la clave inmensamente para mi santificación. Porque yo sé que ella es fan número 1 mío, pero no me tiene miedo. Cuando ella tiene que confrontarme en amor, yo estoy seguro que eso viene. Y yo al principio, obviamente, a uno se le sube el indio, como decimos en República Dominicana. A mí no me agrada que ella me diga las cosas a veces que me dice, pero luego, yo doy tanta gracia a Dios por mi esposa, porque ella no se ha tomado a la ligera ayudarme en crecer. Y el asunto es que es la persona más cerca
de mí. Es la persona que más me conoce. Es una persona que sabe esencialmente qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Tiene información que nadie tiene. Entonces, yo pienso que es importante. En un pacto de amor no puede entrar el temor. Yo tengo que, y a las hermanas, con el debido cuidado, obviamente, para que no digan que el pastor Méndez está promoviendo a las mujeres rebeldes, porque esa no es la idea. Pero en amor, hermana, yo te digo, tú amas a tu esposo, no le tengas miedo. Hay cosas que tú tienes que decirle, porque te corresponde a ti. Y si ustedes son parte de una iglesia y tu esposo no responde, habla a un pastor, porque el asunto no es lo que hay hoy, el asunto es que debemos crecer. Y a veces, no todos estamos en la misma disposición de recibir la ayuda. Entonces, cuando eso sucede y se tranca el juego, entonces, gracias a Dios que tenemos autoridades que velan por nosotros, que están comprometidos con hacernos crecer y van a guiar el proceso para bien. Quien les habla es un testimonio de eso. Yo creo que la mitad de lo que ha sucedido para que hoy yo pueda ser pastor, estoy donde estoy, es que mi esposa decidió amarme desde el día que nos casamos. Y eso conllevó muchas veces confrontarme. Y esa es la idea en general. Yo no sé si me metí en robo aquí. Yo espero que el pastor Eduardo me siga amando con todo lo... Pastor, usted está ahí por el otro lado. Yo no veo el pastor Saladín, no sé si él no está oyendo. Pues voy a seguir con la próxima, Luis. Sí. Vivimos en un país donde el caos está por todos los lados. Desde que uno sale de su casa y se topa con otra persona manejando, con un chofer de carro público, hace imprudencia. La verdad es que airarse en un país como el nuestro es demasiado fácil. ¿Cómo yo puedo prepararme? Porque la verdad es que yo actúo con ira desde que salgo de mi casa y me meto en el tránsito. Bueno, yo no sé qué es lo que te quiere decir, pero déjame tratar de quizá ponerlo en ilustración. Ustedes saben, yo vivo en los Estados Unidos, pero los últimos 4 años he estado ligado a un ministerio allá en Santo Domingo. Y aunque yo nací en República Dominicana, me eduqué allá, me casé y crecí, tengo más de muchos años viviendo fuera. Cuando yo tuve que regresar muy frecuentemente a manejar allá, entonces lo que sucedió fue lo siguiente, yo pensé que yo era paciente, yo pensé ya que eso ya yo lo tenía resuelto. Yo creía que ya estaba sano hasta que Dios me llevó de regreso a República Dominicana con mucha frecuencia. Y evidentemente, desde que usted se monta en un vehículo y sale al tráfico, usted va a entender quién es usted por dentro todavía. El problema no está en el tráfico, el problema está en mi corazón. El tráfico lo que hace es que revela lo que yo soy por dentro. Sí, uno de los problemas que nosotros tenemos es que a veces nosotros buscamos muchas culpables afuera. Nosotros buscamos excusas, justificación. Entonces, yo digo a la persona, el problema no es lo que, como aquel maneje, el problema no es que hace calor, el problema no es el gobierno, el problema principal no es, el problema es mi corazón. Porque simplemente ya la ira está adentro, lo que falta es una oportunidad para que salga. Hay gente que dice, pastor, ¿usted sabe por qué yo le dije lo que le dije? ¿Usted sabe por qué yo hice lo que hice? Fue que él a mí me dijo y entonces la persona empieza a justificar. Yo digo, mira, ya empezamos mal. ¿Tú sabes por qué la ira salió en lo que hiciste? Porque había ira adentro ya. La ira está adentro. Lo que la ocasión hizo fue activar esa ira para que saliera. Entonces hay un punto del tráfico en Santo Domingo. Algunos van a creer que yo me estoy volviendo loco, pero es bueno. Eso es bueno. Eso son como las pruebas ahora que hacen del COVID-19. Bueno, esa prueba, si la prueba hace que te diagnostiquen y que pueda haber un tratamiento a tiempo, eso es una bendición. Entonces, a veces esa circunstancia Dios la permite en su soberanía para que nosotros nos ubiquemos, porque ninguno de nosotros somos Jesucristo chiquito. Nosotros tenemos muchísimos problemas por dentro. El asunto es que si usted no se expone, nunca va a salir. Yo no sabía que yo era tan egoísta hasta que yo me casé. Y yo era un líder en la iglesia siendo soltero. Yo crecí mucho, yo tenía mucho conocimiento. Pero cuando yo me casé con la morena, y tuvimos que compartir
muchas cosas en la vida. Yo no sabía que yo era tan egoísta. Porque yo quería el baño a tal hora y estaba ocupado. Yo quería entrar a hacer tal cosa y ella lo estaba haciendo. Entonces me empecé a molestar. ¿Qué pasó? Nació ese egoísmo cuando yo me casé. No, ese egoísmo estaba ahí. Solo que soltero, nunca tuve quizá la oportunidad. Las circunstancias externas simplemente revelan la realidad interna. Sea el tráfico, sea una relación, sea lo que te indica es cómo estás por dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer, como decía el pastor Eduardo, me airo tanto. Eso no es culpa del gobierno, eso no es el calor, eso no es el tráfico, eso es que tienes problemas por dentro. Y lo primero que yo debo hacer es buscar ayuda para crecer y santificarme, esa es la idea. Entonces, la clave es, no miremos tanto hacia afuera, sino aprendamos a ver por dentro. La pregunta es, ¿por qué me molesta tanto eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay otros en la misma circunstancia? Mire, yo estuve allá, para darle una ilustración, la última vez que estuve en marzo en la República Dominicana. Iba rápido porque casualmente tenía que enseñar. Y si el tráfico seguía así, yo iba a llegar tarde. Y mientras yo estaba airado, frustrado, yo vi a mi lado, al que me quedó al lado, y él estaba cantando. Y yo dije, ¿y este loco? No, el loco era yo, porque los dos estábamos en el mismo problema del tráfico, pero aquel tenía más gracia, que él estaba disfrutando el momento, el que tenía el lío, el problema era yo. Entonces, de nuevo, el problema no está afuera. Usualmente el problema está adentro y eso es lo que tenemos que revisar. El pastor Eduardo está aquí ya. No tengo nada que opinar, lo que usted dijo está excelente, pastor. Pues continuamos. ¿Cómo puedo manejar la ira con mis hijos que a veces me sacan de quicio a tal grado que le hablo mal? Y por el otro lado, para responder pues de una vez dos preguntas en uno, ¿cómo lidiar con la ira de una niña de 10 años que es sumamente iracunda y la verdad que la persona que escribe no ha tenido herramientas para poder luchar con ella y es de mal testimonio para sus hermanos? Yo te diría, en relación a lo de la ira con los hijos, que así como el tránsito, ¿verdad? Como decía Luis, nos aira. Se escucha, perdón, que no sé si se está escuchando. Ok. Así como la ira es algo interno y cuando estamos en la calle, en el tránsito, en República Dominicana, nos airamos. El tránsito no es el problema, como decía el pastor Luis. El tránsito lo que hace es que detona lo que hay en mi corazón. Lo mismo ocurre en otras situaciones, con los hijos también. ¿Por qué yo me airo con mis hijos? Es una pregunta que yo debo hacerme. ¿Por qué? Porque yo quiero comodidad y ellos me exasperan, porque me interrumpen, porque pelean cuando yo quiero silencio. Uno debe analizar qué es lo que está pasando en el corazón, porque el problema no son los hijos. El problema es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el ídolo, el Dios que hay en mi corazón, que yo quiero mantener por encima de todo? Mis hijos no me permiten conseguir lo que yo quiero en ese sentido. Yo le decía a Patricia, mi esposa, cuando nuestros hijos estaban pequeños, que debemos ver a nuestros hijos como un medio para nosotros crecer en la gracia, en la santificación, porque ocurren tantas cosas en una familia y ocurren tantas cosas con los hijos, no solo cuando están pequeños, sino en las diferentes etapas de su desarrollo, que nosotros debemos estar preparados y verlos como lo que son, una bendición de Dios, y dentro de esas bendiciones está el ayudarnos a crecer en la gracia, el ayudarnos a crecer en paciencia. En el caso de lo de la niña, se lo voy a dejar al pastor Luis, pero es bueno que el libro
del corazón de la ira de Lou Priolo, que trata mucho de estos temas. Eso le puede ayudar a su hija y ayudarse a sí mismo. El corazón de la ira de Lou Priolo. Y ahora oiremos la respuesta del pastor Luis. Usted no es fácil, pastor, usted sabe. Ya yo sé por qué usted ha llegado donde ha llegado. Pero básicamente, Pastor, reforzando la primera parte, porque creo que es muy sabio lo que el pastor está diciendo. A los padres que están aquí. El llamado a criar nuestros hijos tiene que ver más con nuestro carácter que con ellos. Yo creo que Dios nos desafía cuando nos da hijos. Y un tema específicamente de la ira, en Efesios 6:4, dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y una de las cosas como pastor que yo puedo decir mi experiencia en el ministerio, que hay mucha rebeldía en los hijos. Y muchas veces por causa de padres que provocan a ira a esos hijos. No siempre los hijos rebeldes son rebeldes porque ellos se lo inventaron. Y una de las cosas que como padre yo siempre le animo a los hermanos de la congregación es a estudiar eso. ¿Qué hace uno que muchas veces provoca ira a vuestros hijos? Porque está ahí en la Biblia y está por una razón. Y como decía el pastor Eduardo, parte del problema es que nosotros nos hemos prometido una comodidad que Dios nunca nos ha prometido. Yo recuerdo como padre cuando mis hijos estaban pequeños y la mayoría de las veces yo buscaba comodidad. Yo tenía en mi mente un reposo, hacer una serie de cosas y sencillamente yo veía a mis hijos como obstáculo para lograr eso. Pero Dios nunca me prometió a mí nada de eso. La principal tarea era criar. Así que inicialmente yo invito a los padres a reflexionar y hay mucho material. Parte del libro que citó el pastor Eduardo, maneras como los padres provocan a ira a los hijos, sobre todo cuando hay hijos adolescentes. Eso es un tema por ahí que tal vez luego incluso podemos ampliar. Pero yendo al caso de los niños, una de las cosas que nosotros trabajamos en los niños es el espíritu de egoísmo que caracteriza a todos los niños. Nosotros venimos con deficiencias, todos nosotros, incluyendo nuestros hijos también. Y parte de la crianza es que ellos aprendan a dar más que a recibir, amar como Dios ama. Y lo que caracteriza a un niño en sí es el egoísmo. Los niños, mientras más pequeños son, ellos se sienten el centro del universo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarles es que no, que todos nosotros somos parte aquí de un llamado de Dios, que nosotros no somos el sol del universo. El universo nos gira a nuestro alrededor. Nosotros estamos, al contrario, aquí para bendecir, nosotros estamos para servir. Yo creo que desde temprano los niños tienen, de hecho, verlo con nuestro ejemplo también, que lo mejor que podemos hacer no es centrarnos en nosotros mismos. Hay niños que responden mejor que otros en cuanto a eso. Cuando hay excepciones, como ese caso, el centro del problema están muy enfocados en sí mismos. Y cuando se trata de hacer justicia y tratamiento igual en la hogares, entonces el que está más enfocado en sí mismo es el que más va a reaccionar negativamente. Entonces, para eso hay tratamiento también. Tal vez le luce como que estamos dando la misma respuesta, pero no es así. Yo creo que se necesita ayuda aún para eso. Yo creo que se debe disponer de un programa de sección. Los padres pueden funcionar directamente como los gestores, pero los padres no pueden andar solos en eso. Necesitan ayuda detrás que podamos hacer. Una de las cosas que yo admiro mucho de mi esposa, ella crió 3 hijos que ya hoy son crecidos, es que ella llevaba un diagnóstico de cada uno de esos hijos. Literalmente, ella llevaba un cuaderno para cada hijo. Y ella anotaba todas las respuestas, todo lo que pasaba con los hijos. Yo recuerdo que nosotros teníamos reuniones, ella y yo, y ella decía, me preocupa en este muchacho esto que vi. Ayer pasó esto y veo que
es un hábito que se está repitiendo. Me preocupa que tal vez Entonces, esto no es una labor tan simplista, esto no es tan sencillito, esto requiere tiempo. Y una de las cosas que requiere es conocer el carácter de los muchachos. Uno hace lo que hace, dice lo que dice, piensa lo que piensa por una razón. Y si va a haber sanación, hay que llegar a la fuente del problema. ¿Qué es lo que sucede en el corazón que el muchacho responde así? Por eso insistimos, la crianza de los hijos no es de conducta. Una de las cosas con las que en la iglesia luchamos abiertamente en esta cultura que nos ha tocado es que nuestro trabajo no es que el niño se porte bien. Eso lo podemos hacer, hay miles de maneras. Eso no, a veces los padres nos preocupan más que el niño se porte bien para que la gente opine bien de nosotros. Queremos que el niño estudie, queremos que sea el mejor estudiante en la escuela, el mejor deportista, que cuando hay una visita en la casa, pero eso es externo, eso es apariencia, eso es correcto siempre y cuando sea el resultado de otra cosa. El trabajo con nuestros hijos no es la conducta, es el corazón. El trabajo es por dentro. Hay muchachos que son increíblemente tranquilitos, no se paran del asiento, responden hasta que se hacen adolescentes. Y entonces los padres dicen, ¿y qué pasó? Pues bueno, salió lo que había dentro. Porque nunca le trabajaron el corazón. Nosotros queremos ver por qué hace lo que hace. Esa es la pregunta. No es qué hizo, sino por qué lo hizo. Porque hasta que no demos con la raíz del muchacho, va a haber problemas. Eso requiere humillación, eso requiere humildad, eso requiere dependencia de Dios. Nosotros los padres, yo creo que no entendemos la importancia de orar por nuestros hijos. El principal llamado nuestro es orar por esos muchachos, porque solo Dios les cambia el corazón. Solo Dios puede hacer una obra así. En vez de gastar tanto tiempo en apariencia, nosotros debemos de gastar más tiempo orando por esos muchachos, para que Dios haga la obra que solo Él puede hacer. Y encima de eso, dedicarle tiempo a esos niños. Esos muchachos solo podremos conocerlos dedicándole tiempo, hablando con ellos. A veces yo recuerdo con mis hijos que los momentos de más impacto a nuestros hijos no sucedieron en tiempos devocionales, formales, en el hogar, aunque éramos consistentes haciendo devocionales. Nuestros mejores momentos sucedieron en tiempos informales, mientras íbamos manejando en el carro, mientras estábamos visitando. Ahí le salía lo que había dentro en el corazón y era el momento de ministrar. A veces un hijo puede expresar una idea importante para ellos y va a requerir que usted deje de hacer todo lo que está haciendo para sentarse con ese niño, hablar con él y ver qué hay. Yo creo que hay mucho en esto que no se consigue con comodidad. Yo insisto que a mí me impresiona hoy en día los padres que están criando más de un hijo y tienen tanto tiempo para el internet, tanto tiempo para redes sociales. Yo no sé cómo lo hacen, porque cada niño es un proyecto. Cada niño requiere atención, mucha atención. Y mientras más va creciendo, sobre todo en esa edad adolescente, es educarlo a pensar mejor, a educarlo como Dios piensa. Entonces, de nuevo, yo no creo que nos esté ayudando mucho la generación en la que vivimos, porque estamos más enfocados en la apariencia que en la esencia. El trabajo de nosotros es guiar en el corazón, para eso se requiere tiempo. Y, como yo decía, si hay una rebeldía muy grande en una niña de una edad como la que se mencionó, entonces el punto es, ¿por qué es así? Y eso va a requerir nadar profundamente para adentro con esa niña. Y eso va a requerir paciencia, eso va a requerir amor y sobre todo va a requerir mucha dependencia de Dios en oración. Yo creo que el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es que tuvimos el tiempo de caminar con ellos. Tuvimos el tiempo de estar en los momentos cuando nos necesitaban. Una de las cosas que mi morena y yo nos propusimos en esa edad es nosotros vamos a sacrificar todo lo que hay que sacrificar, pero no los niños. Y yo vengo del ministerio. Y a los pastores yo creo que se les demanda demasiado en las iglesias, sobre todo cuando tienen niños pequeños. Y una de las cosas que yo creo que Dios nos ayudó mucho es que yo supe decir que no a muchos compromisos aún dentro de la iglesia, porque yo no iba a sacrificar a mi familia por eso. Mi familia está por encima de toda esa cosa.
Si yo no puedo ser un buen pastor en mi casa, yo voy a estar descalificado de ser un pastor en la iglesia. Y yo creo que eso no solamente se aplica a los pastores, a todo el mundo. Eso es un autoanálisis con humildad que debemos de decir, en realidad, ¿qué prioridad yo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué tiempo le estoy dedicando? Porque nos vamos a impresionar lo fácil que es como padres provocar ira en nuestros hijos. Cuando no le damos la atención, cuando no somos pacientes, cuando hay prioridades más altas que ellos y ellos se dan cuenta. Entonces, yo sé que esta es una respuesta muy general, de son de los problemas en un chat como este. A mí me encantaría tener el tiempo para desempacar todo eso, que puede ser un tema de estudio luego. Pero no todo el problema es en el muchacho. En 30 años que yo tengo en esto, yo nunca he visto un caso donde hay un culpable y un inocente. Siempre los dos son culpables, pero hay grados diferentes de culpabilidad. Y yo lo que creo es que como padres nos toca a nosotros primero empezar por nosotros. ¿Qué cosa estoy haciendo mal que pudiera estar haciendo eso? Así que eso es lo que puedo decir. Pastor, y simplemente para completar algo, antes de pasar con la última pregunta, porque tendremos que hacer otro programa, hay más de 18 preguntas sin responder. ¿Qué consejo usted le puede dar a un padre que ve a su hija ocasionalmente que tiene problema de ira, pero debido a un divorcio, él no puede estar con ella? Esa es una pregunta muy complicada, muy compleja, porque incluye muchos elementos. Yo creo que la ausencia de los padres está trayendo estragos en nuestra presente generación. Eso es lo primero que yo quiero decir. Yo creo que sí esa es la situación, ¿verdad? Porque no vamos ahora a hablar de escenarios, porque lo ideal es que eso no suceda. Por eso yo insisto mucho a los esposos, antes de pensar en separarse y divorcio por cualquier cosa, ustedes tienen que pensar en las implicaciones, y esa es una de ellas. Pero estando ahí, yo creo que la clave es proveer. En el caso de las iglesias, una de las bendiciones más grandes que yo encuentro en las iglesias es trabajar con niños que están viviendo bajo la realidad de padres divorciados, donde hay ausencia, sea de la mamá o sea del papá, usualmente del papá. Y la iglesia debe suplir parte de eso. Todo hijo necesita ambas influencias. Yo tengo una maestría en adicciones aquí en Estados Unidos y usualmente el target de adicción son hijos que vienen de padres divorciados, en un 80 y pico %. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos. Si ese es el caso, ya no se puede abolir y eso es lo que hay. No es lo ideal, pero si eso es lo que hay ya, yo diría, entonces hay que ser creativos en suplir esa deficiencia. Todo niño necesita el efecto de un rol como mamá. La mamá ejerce una influencia sobre los hijos que el papá nunca la va a ejercer. Hay una labor de amor, de paciencia que desarrollan en los hijos, que es característico de una mujer. Hay una labor de estar bajo autoridad, de sumisión y de liderazgo que solo un padre lo puede enseñar. Una mamá no va a poder enseñar eso. ¿Qué hacemos nosotros entonces, dependiendo de los casos? Localizar o dentro de la familia o dentro de la iglesia alguien que pueda proveer esos roles. Y eso lo que requiere es, de nuevo, oración, humildad y creatividad. Y dependiendo de las edades aún más. Pero la idea es, a las madres solteras que pueden estar escuchando esto, si eres parte de una iglesia, busca ayuda a uno de los pastores, de decir, yo necesito que mi hijo o mi hija tenga alguien a quien pueda ver como un modelo en cuanto a eso. Eso existe. En la iglesia donde yo he estado lo hacemos. Hay ministerios que se crean solo para eso. Igualmente, en el caso de una niña que necesite el modelo de un papá, de una mamá, también se le provee externamente. Nosotros creemos que no todo el rol de papá es biológico. Nosotros creemos que hay padres espirituales, hay madres espirituales. Nosotros tenemos muchos casos de hoy hombres y mujeres que vienen de hogares disfuncionales, que nunca tuvieron o un papá o una mamá, pero espiritualmente sí se le puede proveer. Y yo creo que hace el efecto, puede complementar el efecto de esto. A lo que eso le sale al frente es a la idea de que nosotros nos creamos autosuficientes por sí mismos para proveer todo lo que sea necesario. Eso es un mito.
En realidad nosotros nos necesitamos unos a otros, sobre todo en el tema de la crianza de los hijos, que es una de las cosas que más me apasiona, sobre todo por todos los errores que cometí criando a mis 3 hijos. De nuevo, es entender de necesitamos a Dios para criar a nuestros hijos, dependemos de Dios. Es la tarea más importante que los padres pueden tener después de su relación con Dios. No nos tomemos el descanso antes de tiempo. Hoy que nosotros tenemos 2 hijas casadas, nuestro hijo ya es adulto, nosotros disfrutamos el ver a nuestros hijos encaminados. Ahora que podemos disfrutar de muchas cosas. A veces nosotros jocosamente, mi morena y yo decíamos, eso es increíble que tuvimos que esperar 33 años de casado para hacer algunas cosas. Bueno, porque estábamos enfocados en levantar a nuestros hijos. Hay cosas que no se pueden hacer, hay etapas en el matrimonio para eso. Pero de nuevo, la sabiduría de complementar los roles, buscar ayuda, y eso es lo que ahora se me ocurre decir, y quizá en un estudio luego podemos ampliar más de eso. Pastor, muchísimas gracias. La verdad es que Dios ha sido bueno a pesar de la tormenta y las interrupciones que hemos tenido en este día. Los que están aquí de otros países, que oren por nosotros en República Dominicana. Yo pienso que el día de hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar la semana que viene, Dios mediante, con este mismo tema, porque quedaron muchísimas preguntas, pero el pastor Saladín pues ha tenido también problemas con el internet donde está por el tema de la tormenta, y para poder oír con más claridad, de verdad que vamos a dejar las preguntas para la próxima semana. Muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias por su amor para con nosotros, por su amor demostrado en la manera de responder, y la verdad es que hemos sido edificados y bendecidos de parte de ustedes por darnos esperanza en la palabra de Dios. Gracias de verdad. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite.